Y buenas tardes, buenas noches, bienvenidas todas las personas que se están uniendo a este espacio. Hoy vamos a conversar sobre cómo SRE habilita la transición a una cultura guiada por datos en la que nosotros vamos a potenciar las interacciones de nuestros clientes. Un poquito me presentó la Eli, pero quiero contarles un poco más de mí más allá del trabajo. Yo soy Maya. Perdón, hubo un poco de ruidito ahí, no importa. Soy Maya, soy ecuatoriana de la ciudad de Cuenca, al sur de mi país. Vivo acá en Chile con mi pareja desde hace más o menos 4 años y me gusta la música y siempre he sido una persona que le gustaban los gatos hasta que llegó a mi vida ese perrito que ven ahí que se llama Foxy y que, bueno, hizo que cambie mi opinión sobre los perros y ahora me encanta el perrito este. Y es el que me acompaña cuando estoy haciendo las charlas de estas cosas aquí. Así que si escuchan un ruidito de repente, bueno, ya gente. Entonces, vamos entrando en materia. Conversemos primero sobre cuáles han sido los impactos de la pandemia en la adopción y el uso de productos digitales. La penetración digital ha crecido tanto debido a la pandemia que la cantidad de interacciones digitales que tenemos hoy en día son las que, según las tendencias, se esperaba para 2024. Si ustedes pueden ver, esta tendencia que estamos aquí subió un montón durante la pandemia y nos adelantamos como 3 años en la cantidad de interacciones digitales que tenemos continuamente. Y esto se ha dado de forma transversal, se ha dado en varias aristas de la industria. La necesidad de servicios digitales y la oferta de servicios digitales también ha hecho que las personas empiecen a usar canales digitales que quizá antes no usaban. Quiero invitarles a pensar en qué es lo que pasa en un minuto de internet en nuestro día a día. Siempre nosotros estamos usando contenido, ¿no es cierto? Estamos usando aplicaciones móviles, estamos usando internet, y todo eso crea interacciones entre todos los nodos, entre todas las cosas que están ocurriendo ahí. Por ejemplo, les puse algunos datos de algunas cosas que están pasando en un minuto de internet, como cuántas aplicaciones de trabajo hay en LinkedIn, cuántos mensajes se envían en WhatsApp. De hecho, este rato estoy segura de que hay gente que está mensajeando en WhatsApp todavía. Entonces, esto nos da una idea de todo lo que está pasando mientras nosotros estamos teniendo esa conversación. Y en el contexto de tus productos, ¿qué es lo que pasa en un minuto? ¿Qué es lo que pasa en una hora? Quiero invitarles a pensar dos cositas. La primera, y quiero que estén súper atentos a estas preguntas. La primera, en los últimos 12 meses, en el último año, ¿cuántas veces el producto en el que tú trabajas presentó problemas de indisponibilidad o lentitud? Esa es la una. Y la otra es cuando eso pasó, ¿por cuánto tiempo permanece así? ¿Cuánto tiempo permanece caído, lento, inestable? ¿Cuánto tiempo pasa así? Para responder eso, quiero invitarles a que entren a menti.com y coloquen ese código, o también pueden utilizar ustedes con su teléfono, pueden escanear el código QR y con eso pueden entrar a Menti, en donde les va a mostrar una encuesta en la que quiero que nos colaboren con sus respuestas. Entonces vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué dice la gente. Voy a dejarle ahí un ratito para que puedan escanear el código y luego vamos a ir compartiendo qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, mientras eso pasa, vamos a ir a la presentación, vamos a ver si es que hay gente que ya respondió. Chévere. Algunos dicen que tienen algunos productos estables, 5 veces o menos, dice, entre 6 y 12, otros más de 12. Vamos a ver si es que alguien ya perdió la cuenta de cuántas veces se le cayó el servicio, se le quedó lento durante estos últimos 12 meses. Chévere.
Dale, parece que no hay mucha gente que perdió la cuenta de cuántas veces, lo que es bueno, quiere decir que estamos poniéndole atención a cuáles son las necesidades del usuario y cómo tenemos que nosotros garantizar esas experiencias, ¿no? Entonces, las veces que pasó, ¿no es cierto? Las veces que pasó, ¿por cuánto tiempo estuvo así? Cuando eso pasa, ¿por cuánto tiempo permanece así? Vamos a ver qué nos dicen. Chévere. Aquí hay un poco, aquí hay un poco más de diversidad en las respuestas. Menos de una hora, dicen algunos, en buena hora. Hasta un día, más de un día. Prefiero olvidar esa ocasión de mi vida, ¿cierto? Bien, chévere. Muchas gracias por interactuar con eso. Esto nos va a llevar a pensar en lo siguiente. Ya que nosotros sabemos que sí nos ocurre, que tenemos inestabilidades, lentitudes, que a veces los usuarios se quedan un tiempo más o menos largo sin nuestros servicios. ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos una cosa así? Como esto o esto. ¿Qué pensamos nosotros como usuarios? ¿Qué está en su mente? ¿Qué piensan ustedes de esos servicios? ¿Creen que ustedes van a confiar en esos servicios? ¿Creen que va a ser un proveedor de servicios, sea este de cualquier tipo, ¿no? Entretenimiento, retail, lo que fuere? ¿Creen que ustedes van a seguir confiando en ese proveedor de servicios? Yo realmente lo dudo. Creo que como cuando nos ponemos en el lado de los consumidores, nosotros en realidad decimos, no, este servicio no me gusta, o voy a cambiar, o voy a ver una alternativa. Eso es lo que pasa por nuestra mente cuando nosotros estamos consumiendo esos servicios. Entonces, tenemos que tener más cuidado aún cuando somos nosotros los que ofrecemos servicios y no queremos mostrar este tipo de mensajes a la gente. Entonces, cuando uno se pregunta qué es un servicio confiable en términos de software, es un servicio que cumple con el propósito para el que fue creado. Y hace esta cuestión para la que fue creado de forma consistente, de forma ininterrumpida. Entonces, Site Reliability Engineering o SRE, como nos vamos a referir a esto a lo largo de la charla, es una disciplina que junta prácticas de la ingeniería de software y de la operación de soluciones para atender a la problemática de asegurar que nuestros servicios sean confiables y estén disponibles la mayor cantidad de tiempo para nuestros usuarios. Entonces, para contarles un poquito de dónde surgió SRE, surgió en Google ante dos necesidades puntuales y en macro. Una fue operar productos que cambian constantemente, es decir, ellos están teniendo pasos a producción de múltiples servicios, decenas, centenas de veces al día. Y por el otro lado, necesitan asegurar que los cambios no impacten a la estabilidad. Entonces, esta práctica de SRE viene a atender estos dos puntos, ¿no? Entonces, ustedes pensarán, pero pucha, tenemos DevOps también, y DevOps también va por allá. Entonces, sí, hay una relación entre los dos. De hecho, SRE podríamos decir que implementa DevOps, es decir, está basado en varios de los principios de DevOps, y como una implementación de DevOps colocada en el contexto de asegurar confiabilidad, tiene elementos que son técnicos y tiene elementos que son culturales. Y la cultura es una gran parte de adoptar estas prácticas. Entonces ahí tenemos que preguntarnos nosotros si de verdad tenemos una cultura basada en la confiabilidad de nuestros servicios. Es decir, estamos atentos a la disponibilidad, estamos respondiendo rápido a incidencias, tenemos equipos en los que las personas pueden cuestionar cosas, proponer cosas nuevas. SRE viene a apoyarnos a adoptar una serie de prácticas y para ir construyendo esa cultura, una cultura que esté basada en hacer lo mejor en nuestros productos para asegurar confiabilidad. Ahora de esto también viene la idea contraria, ¿no es cierto? Entonces, si es que tenemos una cultura basada en temor, basada en silos, en no compartir, en egos, SRE no va a funcionar, no importa cuántos libros se lean, no importa si traen a los mejores consultores del mundo mundial, mientras no estemos dispuestos a cambiar la cultura, cosas como DevOps y en este caso particular como SRE,
no van a darnos el impacto que realmente nosotros queremos. Entonces, vamos a pensar esto en la parte cultural. Entonces, ¿cómo adoptamos SRE? Bueno, vamos a partir entendiendo algunos principios en los que SRE se basa, los principios en verdad, en los que SRE se basa. Lo primero es abrazar el riesgo. Nosotros reconocemos que el riesgo existe y SRE reconoce que no habrá 100% de disponibilidad eternamente. Y por eso es que nosotros necesitamos construir mecanismos para minimizar el riesgo y para no tener que correr en círculos en caso de que ocurran incidencias. Lo siguiente es el Service Level Objective. Nosotros entendemos que nos debemos a nuestros clientes y por eso tenemos claro cuál es nuestro objetivo de nivel de servicio. Es decir, qué tan disponible es mi servicio y cómo podemos estar siempre cerca de ese objetivo. Entonces, con eso vamos a entender cuál es nuestro error budget. Es decir, cuánto puedo yo fallar en un tiempo dado. Después voy a hablar un poquito más de esto con un ejemplo. Queremos también automatizar lo más que podamos, eliminar las interacciones manuales en la operación de nuestros servicios, todo lo que sea quizás repetitivo es potencialmente automatizable, entonces tenemos que tener un ojo en eso. Y hay que invertir esfuerzo en automatizar las cosas que agregan valor a hacer. Lo siguiente es el monitoreo de sistemas distribuidos. Nosotros hoy ya no podemos pensar en un sistema que no sea distribuido. Y necesitamos por eso tener mecanismos que nos den visibilidad permanente del estado de nuestros servicios y de todos sus componentes e interacciones. Entonces, no es solo tener los monitores, sino estar pendiente de ellos, calibrar las métricas, desafiar las métricas para que podamos mejorarlas. Eliminar toil. Toil es como las cosas que te dan pereza, y las cosas que causan fatiga. Entonces, todas las cosas que nosotros podríamos automatizar, que son tareas repetitivas, vamos a intentar eliminarlas, ¿sí? Y lo siguiente es Release Engineering. Este principio trata de que nosotros buscamos construir un proceso de llevar cambios a producción que sea súper ligero, pero así como ligero, que sea resiliente, que me permita, por ejemplo, volver atrás si es que es necesario cuando sucede algún incidente. Entonces, este proceso es el que nos va a permitir la parte de la que hablábamos antes, que es de cómo opera una solución altamente cambiable. Pero sobre todo, SRE es enfocarse en la simplicidad. Si el software ya sabemos nosotros que es por naturaleza dinámico, que es cambiante, y por eso los principios anteriores buscan llegar a tener una operación sencilla, simple, automatizar pasos a producción constantes, que los pasos a producción sean chiquitos y que puedan hacerse de forma cotidiana y con bajo riesgo. Por ponerles un ejemplo, en uno de mis equipos anteriores, nosotros hacíamos unos 5 pasos a producción al día, en cualquier momento del día, y no había problema de eso, era una cosa súper business as usual para nosotros. Pero para llegar a toda esa maravilla, SRE tiene una serie de prácticas que se basan en la capacidad nuestra de tener visibilidad permanente del estado de nuestros productos. Si no tenemos eso, difícilmente podemos construir sobre esa base. Entonces, por eso, sin logs es imposible que tengamos SRE. Los logs son la parte fundamental de esta pirámide de prácticas que parte con el monitoreo. Y yendo hacia arriba, si yo puedo monitorear mi sistema, voy a tener una respuesta a incidentes oportuna, efectiva. Entonces, como habíamos comentado que el riesgo está presente, ¿no es cierto? Algún rato voy a tener una contingencia, una incidencia, y después de estas contingencias tenemos que invertir tiempo en hacer post-mortem y en entender qué fue lo que pasó. Y no con el afán de apuntar a culpables, sino más bien para aprender qué hacer de mejor manera en el futuro. Necesito también tener pruebas, ojalá lo más automatizadas posibles, así como el proceso de release, lo más automatizado posible, para que cada release tenga bajo riesgo. Necesito también hacer un plan de capacity para saber cuál es la capacidad que necesito garantizar, cuándo escalar, etc. Después, mi proceso de desarrollo ahora tiene que ser pensado en esa observabilidad que estoy buscando. Tiene que ser un proceso ligero, confiable, en el que siempre nosotros vayamos dejando las trazas de lo que va a pasar en un viaje de usuario tipo. Y por último, todo eso, teniendo todo eso, eso es lo que nos lleva a tener productos que tengan la confiabilidad que los clientes esperan. Entonces, vamos a intentar hacer un viajecito del usuario. Por ejemplo,
el usuario entra a una aplicación para hacer una compra. Mira el catálogo, después elige, me voy a comprar esta polera. Chévere, elige la polera. Ve también ahí unos pantalones y me voy a comprar el pantalón. ¿Pero qué pasó? Hubo un problema ahí, entonces, chuta, ya no pudo agregar el pantalón al carrito, pero el usuario dice, bueno, no importa, quiero la polera, voy a seguir comprando. Después va a hacer su checkout, paga y cliente feliz. Pero nosotros ya nos perdimos esta venta de acá. Eso ya no se vendió, eso ya es una pérdida para nosotros como dueños de la aplicación. Pero bueno, al final se hizo una venta y nosotros tenemos un tracking de eso. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar qué es lo que pasó? ¿Cómo vamos a entender qué pasó ahí? Vamos a utilizar una especie de framework que son las 5 Ws de login, que vienen de when, what, where, who y why. Entonces, perdón, vamos a empezar por cuándo. ¿Cuándo pasó este error? ¿Cuándo pasó el evento? Dale, tenemos un timestamp ahí. ¿Qué es lo que pasó? Quiero saber cuál fue la severidad, cuál fue la acción que estaba haciendo el usuario, cuáles fueron los productos. Ahora, quiero saber dónde pasó este problema. Dale, fue en este servicio, fue en este host. ¿Quién estaba utilizando ese flujo? ¿Fue un usuario logueado? ¿Fue un usuario que estaba como guest? Tengo una sesión que sigue todo el viaje del usuario. ¿Quién llamó al servicio que debía haber agregado el pantalón en el carrito? Y voy a ver también por qué. ¿Cuáles fueron las cosas que se salen de la regla? Y, tuve una latencia alta, tuve una respuesta 500. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, conociendo nosotros de estas 5 Ws, podemos tener una mirada clara de lo que está pasando con nuestros productos. Y esto lo hizo con mucha experticia PayPal. Y este es un caso súper interesante que a nosotros nos sirvió de inspiración para hacerlo después nosotros mismos. Y por eso que quiero compartir con ustedes. Bueno, PayPal, muchos de ustedes lo conocerán, es un medio de pago que tiene una cobertura súper grande, que tiene 403 millones de usuarios activos, perdón, 403, sí, millones de usuarios activos, un montón de transacciones, un montón de plata que está pasando por PayPal en todo momento. Entonces, imagínense lo crítico de que PayPal esté caído. ¿Qué es lo que pasa con PayPal cuando se cae un segundo? Un segundo de indisponibilidad de PayPal, uno solo, representa $40,000 que no se procesaron. Entonces, PayPal tomó las prácticas de SRE para entender qué estaba pasando cuando ocurrían errores y haciendo esto, ellos ganaron $100 millones adicionales atendiendo las failed customer interactions o las interacciones fallidas de los clientes. Haber hecho eso les permitió bajar en costos de mantenimiento, bajar en costos de call center, no perder transacciones, etcétera. Entonces, este concepto de failed customer interactions son fallas que bloquean las interacciones de tus clientes. ¿Y cómo nosotros podemos evidenciar eso en nuestros flujos? Entendiendo cuáles son nuestras interacciones fallidas. Por ejemplo, nosotros comúnmente tenemos procesos, ¿no es cierto? Tenemos un proceso que tiene múltiples pasos y a medida que uno va pasando por ese proceso, quizá unos usuarios se van cayendo del proceso, tienes alguna salida un poco más orgánica, otras causadas por errores, pero lo que queremos nosotros es justamente enfocarnos en qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que estamos perdiendo en esta partecita donde se van los usuarios. ¿Es que el usuario se arrepintió de la compra o es que al usuario le salió un error y por eso no compró? Entonces queremos atacar esto y reducir lo más posible esa brecha. Ahora el siguiente caso, que es un cliente real nuestro, nombre ficticio, pero la situación real, en el que les voy a contar cómo
cómo fuimos trabajando. La idea era convertir a esta empresa en una organización que sea data driven. Si bien, dale, este es un proceso que no es que se termina así, ya yo hice un workshop o yo analicé una cosa, ya ahorita ya soy bien data driven. No, no, no es así. Nosotros tenemos que dar pasos iniciales para ser data driven y nosotros ayudamos a esta empresa a empezar su camino hacia allá y a estabilizar algunos temas ahí. Entonces, ¿qué es esta cultura data driven? Es en Dios confiamos, el resto que traigan datos. Es siempre vamos a pedir datos. Si nosotros colocamos los datos en el centro de las decisiones, vamos a saber dónde colocar los esfuerzos. Los datos son los que van a guiar a dónde le pongo más power ahí de desarrollo, dónde necesito más gestión, en dónde puedo hacer un nuevo producto, dónde hay una oportunidad de mercado. Todo eso va a venir de los datos. Entonces, eso nos obligó a nosotros a transformar nuestra rutina, nuestro día a día de los equipos. ¿Cómo nosotros íbamos a atender entonces esto? Cambiamos una rutina, o más bien adoptamos una rutina en la que teníamos que constantemente preocuparnos de la higiene de nuestros logs, hacer priorización basada en los failed customer interactions, monitorear constantemente las métricas de SRI, calibrar las alarmas, porque a veces pasa que tenemos un montón de alarmas, todas suenan, a pocas se le hace caso, entonces la alarma, si la alarma no te alarma, ¿para qué la tienes ahí? Entonces tenemos que hacer ese trabajito de calibrar las alarmas también. Entonces, ya una vez que nosotros quedamos con esta rutina, podemos hacer estos ejercicios de entender mejor las interacciones fallidas. Entonces, por ejemplo, de los servicios que yo tengo, ¿cuáles son los que más me están dando errores 500? ¿Cuáles son los que más me están dando timeouts? Y mapeamos eso para ver en dónde tenemos que poner más esfuerzos ahí. Me gustó mucho esta frase que viene justo del libro de SRE, que dice, Hope is not the strategy. Nosotros no podemos solo dejar que nuestra estrategia de control de errores sea, esperemos que todo salga bien. No, nosotros tenemos que saber que no siempre las cosas van a salir bien, entonces tenemos que prepararnos para cuando esas cosas pasen. Y si es que ya pasaron, tenemos que corregirlas. Entonces, hacer este tipo de mapeo nos ayuda a tener una mirada súper clara de dónde tenemos que poner esfuerzo para corregir estas interacciones fallidas. Y además, les decía que teníamos que monitorear las métricas de SRE. Entonces, vamos a monitorear esa disponibilidad. ¿Y qué vamos a monitorear? Esas 4 cosas fundamentalmente. Lo primero, la latencia. Por ejemplo, el percentil 90 de latencia, ¿cuánto es? El tráfico, ¿cuántos requests por segundo tengo? ¿Cuántos errores tengo por segundo? Ese es el tercer punto. Y el cuarto, ¿qué es la saturación? ¿Cuánto estoy usando la memoria? ¿Cuánto estoy usando IO? Teniendo estas 4 cosas, nosotros vamos a aplicarlas a mejorar estos servicios que vimos que estaban en rojo en la lámina anterior. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta captura de acá, nosotros tenemos una mirada de la disponibilidad, tenemos la efectividad por acá y vemos que aquí baja la efectividad, bajó en una fecha aquí. Y acá medimos la latencia y vemos que cuando bajó esta efectividad fue porque esta latencia de acá subió. Y nosotros estamos aquí midiendo nuestro error budget. Entonces aquí cuando tuve este problema, bajó mi error budget. ¿Qué quiere decir eso del error budget? Si es que yo quiero que mi sistema esté en 99% disponible, tengo un error budget o un presupuesto de error de 1%, es decir, solo el 1% de mis requests o de mis interacciones pueden fallar. Eso quiere decir, por ejemplo, si tengo 1000 peticiones, solo 10 de esas 1000 pueden fallar. Y cuando siguen aumentando esas peticiones, pues yo voy consumiéndome mi error budget. Entonces aquí si ven hay una caída del error budget y acá también hubo una pequeñita aquí, entonces tuvo una bajada aquí también el error budget ahí. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a monitorear la disponibilidad. Y esto tiene que ser una cosa súper cotidiana, tiene que ser una cosa conocida por todo el equipo, abrazada por todo el equipo de que tenemos que cuidar de ese error budget. Ahora,
una cosa que nos ocurre a veces es que no siempre esto depende solo de nosotros. Por ejemplo, si tú tienes un servicio que viene de terceros, por ejemplo, yo consumo, no sé, un servicio del servicio de rentas, de una plataforma de terceros, algún otro servicio gubernamental, cualquiera de esos. Si es que a nosotros, al interactuar con ellos, tenemos errores, también eso consume nuestro error budget. Pero una cosa interesante ahí, y como experiencia también, es que cuando nosotros tenemos estos números y podemos contabilizar el impacto de estas fallas, nosotros incluso tenemos argumentos fuertes para ir con nuestros proveedores y decirles, miren, esto es lo que causan cuando ustedes tienen una indisponibilidad y cuando ustedes no están dando un servicio estable y confiable. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hace que esta estrategia sea exitosa. Estos puntos son muy interesantes de ponerse a pensar porque al verlos quizás es intuitivo, pero si es que no, mientras no lo hagamos, no los tenemos. Y es lo primero, tener la visión del cliente en el centro. Se habla mucho de que tenemos que poner al cliente en el centro de nuestras decisiones y todo, pero adoptando SRE, nosotros siempre tenemos la mirada de que la estabilidad de nuestros servicios es la forma en la que mejor servimos a nuestros clientes. Entonces, esa es como una de las cosas que hace que tengamos éxito ahí. Aparte, tenemos un sentido de accountability. Siguiendo mucho esta idea de you build it, you run it, ahora no solo es you build it, you run it, también nosotros lo monitoreamos. Entonces vamos a monitorear estas métricas, vamos a monitorear las failed customer interactions, la estabilidad del error budget. Esto aumenta nuestra capacidad de reacción porque también nos obliga a que estemos constantemente revisando y calibrando las métricas. Nos ayuda también a tener real-time rollback, es decir, como me voy a enterar rápido de que algo está saliendo mal, entonces puedo reaccionar lo más rápido posible y volver atrás si es que es necesario. Aparte que se vuelve un tema de que es el equipo táctico el que conduce las soluciones, entonces hay una estrategia detrás, no es solo una cosa así súper operativa de quizá ahorita voy a corregir un errorcito por ahí que está saliendo, no, no se trata de eso, sino se trata de que hagamos una estrategia de cómo vamos a atender esas interacciones fallidas y cómo vamos a mejorar la estabilidad. Y bueno, la estrategia también es exitosa por la observabilidad que nos da y por la observabilidad que nos exige, porque nosotros tenemos que construir nuestra forma de monitorear las soluciones y esta forma en la que monitoreamos va a permitirnos que en todo momento, de forma permanente, nosotros sepamos cuál es el estado de nuestro sistema. ¿Cómo implementamos esto? Aquí está una idea a súper grandes rasgos de algunas cosas que se hicieron. No necesariamente siempre que vas a querer implementar SRE o pensar en tus failed customer interactions o ser data driven, vas a tener que hacer esto, pero este fue parte del camino que nosotros recorrimos, que fue ingestar cosas de diferentes fuentes en un data lake. Esas fuentes podía ser Splunk con las informaciones de monitoreo, otros servicios en la nube, teníamos por ahí un Grafana también, archivos en CSV que venían de algunas otras áreas de negocio, otras bases de datos. Entonces, una vez en ese data lake, la idea era ahora cómo disponibilizamos esta información. Entonces empezaron a construir paneles en donde en tiempo real se podía ver cómo se estaban moviendo estas métricas y cómo nosotros íbamos mejorando las métricas. Entonces una cosa súper interesante ahí es que da mucha satisfacción ver que nosotros mismos nos subimos la vara. Por ejemplo, si antes nosotros decíamos ya a mí, mi normal es que tenga el 90% para arriba de éxito. No, después voy a decir, ¿sabe qué? Ahora ya estamos mejor, subámosle, 95, 97. Dale, entonces esto nos permite ir teniendo esa mirada de que todas estas cosas que vamos haciendo mejoran esas métricas y se traducen en estabilidad y en buen servicio a nuestros clientes. Algunas lecciones aprendidas que tuvimos. Mirar las failed customer interactions nos crea propósito y conexión con nuestro cliente. Justo por esto que les comentaba,
los vamos a poner en el centro de una forma práctica. Esto deja de ser una cosa así filosófica y no, vamos a hacer cosas concretas para mejorar la estabilidad, para garantizar la estabilidad, generar empatía con los clientes. Cuestionar. Tenemos que cuestionar nuestras métricas, tenemos que cuestionar nuestras formas de atender los problemas de estabilidad. Y a veces incluso cuestionarnos a nosotros mismos del pasado, como, chuta, ¿por qué lo hice así? Quizá si es que supiera lo que sé ahora, lo hubiera atendido de otra forma. ¿Cómo puedo hacer ahora para cambiar el curso, para ajustar el timón y para ir por donde tengo que ir? La estructura de los datos, pensar siempre en la estructura de los datos. La primera acción de nuestro desarrollo de software debería ser pensar en que vamos a guiar toda la operación y toda la construcción con datos. Con esto no me refiero a que vamos a ponernos a modelar bases de datos por semanas enteras, no se trata de eso, sino de que tengamos a los datos súper claramente como una fuente de insumos y una fuente de conocimiento. Hacer estas cosas parte de nuestro proceso. Observar los datos, sacar los insights, no es un proceso innato, es algo que nosotros tenemos que entrenar y tenemos que ir mejorando. Entonces vamos a intentar poner los datos en nuestras conversaciones, una de las personas de liderazgo decía, tenemos que tomar el café con datos y me parece que es súper adecuado para este caso. Nosotros tenemos que siempre estar en contacto con los datos para ver qué es lo que nos están diciendo. Y por último, la importancia de los logs. Mirar la calidad de nuestros logs debería ser parte de nuestra rutina. ¿Y qué es la calidad de los logs? Es ver que los logs nos den trazabilidad, que nos den observabilidad, que nos den reproductibilidad, que nosotros podamos, si es que hay una incidencia, tomar los logs y decir, el incidente de aquí pasó por esto y esto lo vamos a corregir así. Entonces, eso es parte del aprendizaje que hemos tenido nosotros. Y es por eso que cuando a veces nosotros escuchamos esto de que el futuro es ser data driven, yo quiero decirles que no es así. El presente es ser data driven. Nosotros ahora tenemos que empezar a pensar en los datos, tenemos que ponerlos al centro de nuestras decisiones. Y con eso, lo que les quiero dejar aquí son una serie de recursos que ustedes pueden consultar si es que tienen interés en aprender más sobre SRE. Estos links a los libros de Google que están súper bien explicados, están muy bacanes, el caso de PayPal que les había comentado, y les invito a que sigamos poniendo nuestro granito de arena para ofrecer a nuestros usuarios unas experiencias de verdad de calidad, de verdad estables, de verdad confiables, porque eso va a ser lo que haga que nuestros usuarios a la final elijan utilizar nuestros servicios y que nosotros también nos sintamos satisfechos del servicio que estamos brindándoles. Eso sería de mi lado. Muchas gracias. Estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, Mayita. Bueno, esperemos a ver si es que alguien se anima a preguntar algo. Si no, también quisiera preguntarte si es que tal vez tienes alguna recomendación final o alguna conclusión que quisieras compartir con nosotros antes de finalizar. Sí, quizá la recomendación muchas veces viene de que la gente nos pregunta, dale, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a hacer esto? ¿Cómo empiezo a adoptar esta cultura? Y a veces nosotros tenemos que partir un poquito de un poquito más atrás. Tenemos que pensar en cosas como, ¿cómo estoy haciendo mi operación hoy? Tengo que romper los hilos. ¿Qué es lo que nos pide DevOps, por ejemplo? Entonces, ¿cómo romper los hilos? ¿Cómo hacer mejores procesos de puesta a producción? Y fundamentalmente la parte de logs. Nosotros necesitamos garantizar que los logs nos ayudan a entender qué es lo que está pasando por detrás en nuestros sistemas. Hay una preguntita y dice, ¿quién y cómo debería definirse el SLO? ¿En qué etapa del proceso de desarrollo? Ya, chévere. Es interesante en el libro de SRE, incluso te da como una metodología con ejemplos. También hay un workbook que lo coloqué acá. Voy a regresar en la lámina anterior. Hay este workbook de acá en el que te indica con ejemplos, cuándo,
cómo debería ser tu SLO y cuáles deberían ser tus criterios para decir, ya, yo quiero un servicio 99% estable. Pero algunos de esos inputs son cuánto me va a costar a mí que ese servicio esté abajo, cuánto me cuesta a mí, cuánto pierdo yo que si es que ese servicio está abajo. Entonces, cuánto estoy dispuesto a sacrificar, digamos, por no tener una buena estabilidad. Entonces, ahí nosotros podemos ir viendo a cuánto nos queremos comprometer. Igual, como les había dicho al principio, no es que vamos a decir, ya yo quiero el 100% o quiero el 99,99999%, porque ese residual, o sea, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre si soy 99% estable y si soy 99,99 o más 9% estable. Entonces, quizá, dependiendo de la transaccionalidad que vos tengas y como del tipo de servicios que estás ofreciendo, tener un 99 ya es bueno. Entonces, si quieres ir más allá, es una inversión adicional que quizá no sea tan mejor que la que hiciste para el 99. Pero les invito a que le echen un ojo al workbook porque de esto en verdad podría ser una charla entera sobre eso. ¿En qué etapa del proceso de desarrollo? Dale, por ejemplo, yo ahora estoy en un equipo en el que todavía no tenemos una transaccionalidad con la que justifique hacer una inversión súper grande en esto. Pero ya estamos empezando a pensar en cuál debería ser como nuestro objetivo de servicio. Entonces, quizás es algo para pensar desde que se concibe el producto y de ahí ir combinando con los inputs que vayan llegando a medida que se va operando el sistema. Porque como les decía, esta idea de SRE es para la operación. Entonces, si es que tienes un proceso de desarrollo ágil, por ejemplo, vos en todas las iteraciones vas a tener análisis, en todas las iteraciones vas a tener puesta a producción. Entonces, sí puedes pensarlo al principio cuando se está concibiendo el proyecto, pero cuando en realidad vas a ver como cuál va a ser la transaccionalidad real, va a ser cuando empieces a operar el producto. Otra pregunta por acá, dice, ¿sería bueno empezar primero a automatizar procesos? Ahí creo que hay que hacer un buen balance entre, sobre todo al principio del, ¿cómo decir? Al principio del desarrollo, cuando queremos avanzar lo más rápido para tener el MVP o para tener los primeros releases. Quizá ahí a veces uno sacrifica un poco la automatización, pero sí es necesario que nosotros pensemos en la automatización como una base